Bueno, buenas tardes para todos, o buenos días para aquellos que todavía lo sean. Antes que nada me presento para los que no me conocen, algunos por ahí me conocen. Yo soy Jorge Marino, soy secretario del Tribunal de Disciplina de este colegio desde hace 20 años. Y bueno, en primer lugar, antes de comenzar con el tema de esta exposición, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Instituto de Derecho, a Eduardo, a Patricia, a Natalia, por esta invitación a esta serie de charlas que nos parecen de suma utilidad. No ya desde la óptica de los jóvenes abogados, como veo que es la mayoría, a quienes nos obliga, no ya un compromiso de honor, sino una obligación legal también. Quienes tenemos un poco más de recorrido en esta profesión tenemos el deber, y así nos lo impone la ley, de brindar nuestro apoyo a los jóvenes abogados. La ley, las normas de ética profesional en el artículo 37 dice que quienes tenemos más recorrido profesional tenemos el deber y la obligación de prestar el consejo y guía a los abogados que recién arrancan el recorrido profesional. Así que, y para quienes tienen un poco más de experiencia también vale la ocasión como para por ahí recordar estos temas que no son de tratamiento diario, digamos, en el devenir de la profesión. Así que desde ambos lugares nos parece, desde el Tribunal de Disciplina que integro, en nombre de quien también agradezco esta participación, muy válida la realización de este tipo de cursos. Dicho esto, y ya un poco la idea de esta charla, que creo que es la última de esta serie, de este ciclo, es vincular el ámbito disciplinario con el tema central de estas jornadas, que es la responsabilidad civil y penal en los accidentes de tránsito. Cuando digo, en realidad cuando nosotros con la gente del Instituto de Derecho bosquejábamos un temario tentativo sobre los cuales íbamos a desarrollar esta participación, nos pareció de toda necesidad establecer 4 puntos fundamentales sobre los cuales vamos a hablar. El primero es el tema de qué se entiende por potestad disciplinaria o ámbito disciplinario, ¿sí? El segundo, cuáles las normas que juegan en el ejercicio de esta potestad disciplinaria. El tercero, cuál es el procedimiento que se desarrolla a partir del juego de las normas disciplinarias en el proceso. Y el cuarto, ya más focalizado al tema puntual de estas jornadas, es los antecedentes jurisprudenciales que hay en materia disciplinaria vinculados al tema de los accidentes de tránsito y la responsabilidad civil y penal. Adelantamos que por ahí el tema va a ser un poco más acotado que las otras exposiciones, porque lo vamos a ver desde estas 4 ópticas o aristas fundamentales, no obstante lo cual adelantamos que también el tema disciplinario es mucho más vasto, ¿sí? Pero la idea es dar un panorama lo más acabado posible, como para que ustedes se formen una idea o charlemos sobre estos 4 aspectos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de ámbito disciplinario, nos estamos refiriendo exclusivamente a la potestad y el poder que tiene el cada colegio departamental sobre sus matriculados. Ese ámbito, ese poder, esa facultad de juzgamiento y sanción que tiene el colegio ante un caso de falta ética no se ejerce en abstracto, obviamente, ¿no? Sino que se integra y se complementa con una serie de normas que le dan sentido y lo hacen operativo. Eso es lo que nosotros llamamos el marco normativo, que sería el segundo aspecto sobre el cual vamos a charlar. Después vamos a hablar brevemente sobre el procedimiento disciplinario en sí, para luego cerrar con el aspecto referido ya puntualmente al tema de estas jornadas, que es la jurisprudencia en materia de accidentes de tránsito dentro del ámbito disciplinario. Bien, dicho esto, cuando nosotros hablamos de ámbito disciplinario, decíamos que nos referíamos a la facultad de juzgamiento y sanción que tiene un colegio ante una falta ética o ante una causa disciplinaria. Esa facultad que tiene el colegio le está delegada por ley, en este caso la ley 5177 en el artículo 19, inciso 3, que ahora vamos a referirnos brevemente a este marco normativo, otorga al colegio
la facultad de juzgamiento y sanción. Es importante tener en cuenta acá que, como primera cuestión, lo que se tiene en cuenta al momento de determinar cuál es la jurisdicción es el lugar de comisión. Esta ley 5177 en el artículo 19, inciso tercero, dice que será competente el Tribunal de Disciplina perteneciente al departamento judicial donde se comete el hecho o donde se instruye la causa, que da lugar a la instrucción de la causa, es decir, que se fija como principio el lugar de comisión. Eso es importante saberlo. No importa ya dónde esté matriculado el letrado involucrado, sino que va a ser competente el Tribunal de Disciplina del lugar donde se comete el hecho que está sometido a investigación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de marco normativo, que ya es un poco el segundo aspecto sobre el que queríamos hablar, si bien el marco normativo del ámbito disciplinario no es taxativo, casi. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una serie de normas que en todo procedimiento disciplinario, obviamente en el que está vinculado a causas de responsabilidad por accidentes de tránsito, profesional por accidentes de tránsito, se rige prácticamente por las mismas normas. Esas normas son fundamentalmente la ley 5177, que tiene diversos artículos y capítulos dedicados a la cuestión disciplinaria, las normas de ética profesional, el Código Civil y Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal también, y aunque no sea el tema central de esta charla, la ley de creación del bono, que es la 8480, en tanto su omisión de cumplimiento y acompañamiento en los expedientes que se inicien trae aparejada una sanción disciplinaria. Y por último, la última norma que integra y complementa este marco normativo que referíamos es la ley de creación del fuero contencioso administrativo, que es la 12.008, pero esto solamente toca al procedimiento disciplinario en el tema apelatorio, ¿sí? Bien, cuando hablábamos de la norma fundamental, hablábamos de la ley 5177 y decíamos que esa ley tiene diversos artículos y secciones dedicadas al procedimiento disciplinario. En efecto, acabamos de referir el tema del artículo 19 que fija la competencia que a través del lugar de comisión, eso surge de la ley 5177. Después hay diversos artículos que se refieren al procedimiento disciplinario. Así, por ejemplo, el artículo 31 de la ley establece quiénes pueden ser los denunciantes, o sea, fija un poco la legitimación activa de quienes pueden ser denunciantes en las distintas causas. Es muy amplio y es casi la misma legitimación activa que cualquier denuncia penal que se pueda hacer. Puntualmente, para tener en claro todos los legitimados activos, el artículo dice que pueden iniciarse los trámites disciplinarios por denuncia de el presunto damnificado, comunicaciones de los magistrados, denuncias del Consejo Superior, autoridades de la Caja, funcionarios de reparticiones públicas, de oficio por el propio Consejo o tribunal y por cualquier persona física o jurídica. Es decir, que es bastante amplio el espectro de quienes pueden ser denunciantes. Antes de entrar a hablar del tercer aspecto, que es el tema del procedimiento disciplinario, es importante tener en cuenta que la ley 5177 fija dos institutos que son de vital importancia en el procedimiento disciplinario. Y eso lo quiero aclarar de manera especial, que son la caducidad y la prescripción. Mientras la caducidad es un tema de forma o procesal, la prescripción es un tema de fondo. Se aplican acá los principios generales del derecho en general, ¿no? Y la ley 5177 establece que la acción prescribirá la posibilidad de iniciar una denuncia disciplinaria a los 2 años de ocurrido el hecho que autoriza el ejercicio de la acción. Obviamente aquí se incluye la toma de conocimiento, o sea, jugarán los 2 años o a partir del día o el momento en el que el damnificado o quien quiera puede hacer la denuncia toma conocimiento de ese hecho que puede ser materia de inicio de una causa disciplinaria, salvo, dice la ley, las causas que dieren lugar
a la exclusión que prescriben. Ahí se duplica el plazo de prescripción de 2 a 4 años. Este plazo de prescripción es fundamental y va de la mano del tema de la caducidad, que si bien es un tema de forma, es muy sensible para quienes intervenimos en los distintos trámites disciplinarios y para los tribunales, porque la ley nos condiciona bastante en este aspecto. De hecho, la ley 5177, la última reforma, es del año 2001, así que es hora, y creo que en eso ya se está trabajando, de algunos aspectos reverlos, porque son realmente condicionantes y por ahí habría que readecuarlos. El tema de la caducidad es uno de ellos. La ley establece que se deberá decretar la caducidad de instancia en las distintas causas cuando transcurrieren 2 años de recibida la causa por el tribunal. Es decir, una vez que el tribunal recibe la causa y le da, porque hay 2 procedimientos diferenciados sobre lo que ahora vamos a hablar, que es uno ante el Consejo Directivo y otro ante el Tribunal de Disciplina propiamente dicho. Cuando hablamos del procedimiento ante el tribunal, recibida la causa por el tribunal, es necesario dictar sentencia antes de que transcurran 2 años, porque si no caduca la causa. Eso de la mano de ciertos, cuando hablábamos del marco normativo decíamos que hay ciertos principios que juegan y que son de vital importancia en el ámbito disciplinario. Uno de ellos es el tema de el Código Procesal Penal. Dado el tinte penalicio que tiene el procedimiento administrativo disciplinario, sobre el que ya vamos a hablar, juegan normas y principios de derecho penal y de derecho civil también, como el de amplitud de la prueba. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el análisis y aceptación de la prueba, por el tema de que estamos condicionados por estos 2 años en los cuales, si no se dicta sentencia, se debe decretar la caducidad de instancia. Entonces eso limita la posibilidad de ser más amplios aún con el tema de la prueba en las distintas causas. Así que bueno, estos 2 institutos son de vital importancia, tanto la caducidad como la prescripción. Aclarado esto y retomando un poco el tema de quiénes pueden denunciar y cuál es el procedimiento que se genera a partir de una denuncia disciplinaria, la ley 5177 en el artículo 31 dice que hay un procedimiento previo ante el Consejo. Ese procedimiento previo tiene 3 plazos determinados. Uno es que, recibida la denuncia, sobre eso Natalia y Patricia saben más que yo, pero nosotros lo hemos aprendido porque también es necesario tenerlo en cuenta. El primer plazo que se establece por el artículo 31 dice que, recibidas una denuncia, el Consejo Directivo deberá citar a ratificar al denunciante dentro de los 15 días a partir de la primera reunión del Consejo posterior a la promoción de la denuncia, ¿sí? Ahí fija un plazo de 15 días para citar a ratificar. Ratificada la denuncia, o vencido el plazo, pero supongamos que se ratifica la denuncia, le da en plaza al infractor o al profesional denunciado por 10 días para que brinde explicaciones. Ahora vamos a hablar de esto, cuál es el alcance de brindar explicaciones. Y, brindadas las explicaciones o vencido el plazo, tiene 60 días para resolver la elevación de la causa al Tribunal de Disciplina o su archivo según corresponda. Es decir, ese procedimiento ante el Consejo tiene 3 plazos determinados por el artículo 31. 15 días para citar a ratificar a partir de la primera denuncia, 10 días para que se brinden las explicaciones sobre los hechos que se investigan, y 60 días tiene el Consejo Directivo para resolver si hay lugar a la formación de causa o no. Cuando decimos, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de brindar explicaciones, muchas veces los matriculados confunden brindar explicaciones con defenderse. Brindar explicaciones no es más que eso. El procedimiento de instrucción, producción de ofrecimiento, producción de fe de prueba y todo el andamiaje defensivo que ejerce un matriculado en una causa disciplinaria lo hace ante el Tribunal de Disciplina, no debe hacerlo ante el Consejo Directivo. Lo que no quiere decir que nosotros hemos tenido casos en los que, por ejemplo, nos han llegado causas que el matriculado había hecho la defensa propiamente dicho ante el Consejo Directivo, cuando solamente se lo citaba a brindar explicaciones. Se le decía,
venga y diga, dé sus explicaciones o su opinión sobre este tema puntual. El profesional iba, ofrecía toda la prueba. Cuando lo citábamos nosotros como Tribunal de Disciplina no ofrecía absolutamente nada. No obstante ello, nosotros por el tema de amplitud de la prueba del que hablábamos y el tema del tinte penalicio que tiene el procedimiento disciplinario, sobre el que también vamos a hablar brevemente, debemos hacerle lugar a la producción de la prueba. No importa la instancia en que esa prueba haya sido ofrecida, sino es mucho más importante respetar el derecho de defensa. Desde ahí que, aún no siendo el Consejo Directivo la oportunidad procesal, por así decirlo, para ofrecer pruebas, se le admite, ¿sí? Pero esa citación a brindar explicaciones no es más que eso. Por eso el procedimiento ante el Consejo Directivo es mucho más acotado. Con esa versión de los hechos de parte del imputado, el Consejo tiene que decidir la apertura de la causa, digamos, la elevación de la causa al Tribunal de Disciplina o su archivo. Bueno, si decide la elevación al Tribunal de Disciplina, ahí empieza el procedimiento propiamente dicho ante el tribunal, que es donde se debe ofrecer, y ahora vamos a ver dónde está regulado, ya entrando un poco más de lleno en el tema del procedimiento disciplinario, donde está regulado todo el tema de cómo es el devenir procesal una vez recibida la causa por el tribunal. Una vez que la causa llega a sede del Tribunal de Disciplina, ahí se desarrolla el procedimiento disciplinario en sí. Antes de entrar a hablar sobre el procedimiento y las normas que importa el devenir procesal de la causa, me parece interesante tener en cuenta y charlar brevemente sobre cuál es el alcance y la naturaleza jurídica que tiene un proceso disciplinario, para entender dónde estamos parados y cómo juegan las normas dentro de ese procedimiento. Si bien no hay duda que es de neto corte administrativo el procedimiento disciplinario, y cuando hablo de corte administrativo me refiero al más lato sentido del derecho administrativo, cuál es la rama del derecho positivo que regula las relaciones entre la administración y aquellos que estén por subordinación jerárquica o por sujeción legal bajo su órbita. Claramente, básico. Es claro que tiene ese tinte administrativo. En distintas jornadas que se han llevado a cabo, se ha concluido que, además de ese carácter administrativo que tiene el procedimiento disciplinario, tiene un neto corte penalicio, ¿sí? Y juegan principios de derecho penal incuestionables, como el de inocencia, reserva y otros propios del derecho penal. Es decir, que se ha concluido en distintas jornadas que habitualmente en los tribunales nos reunimos en distintos departamentos judiciales, inclusive han venido cuando se hace en el departamento judicial de Mercedes la reunión de los órganos de la colegiación, se hacen comisiones entre las que se encuentra la de tribunales de disciplina con participación de todos los colegios de provincia. Inclusive se ha invitado y han participado en varias jornadas a los tribunales, a las distintas salas de los tribunales de disciplina de Capital Federal, que si bien se rigen por una ley totalmente diferente a la nuestra, han participado y han sido de suma utilidad los aportes que se han incluido desde ahí. Decíamos que en esas jornadas se ha concluido que el procedimiento disciplinario es un procedimiento especial o, si se quiere, sui generis, porque a la par del tinte administrativo tiene un neto corte penalicio, entonces se nutre de ambos principios, ¿sí? Por de ahí se dice que sea un procedimiento sui generis. Bueno, hablando un poco ya puntualmente del tema del procedimiento disciplinario, una vez decíamos que el Consejo Directivo tiene que decidir la remisión de la causa al tribunal y si hay lugar para la formación de causa o no. Eso despliega la intervención del Tribunal de Disciplina. Antes de ver cuál es la actuación puntual del Tribunal de Disciplina, es importante saber cómo está conformado el Tribunal de Disciplina y cuáles son los requisitos. El Tribunal de Disciplina tiene 5 miembros titulares y 5 suplentes que duran en sus funciones 4 años y son renovados bianualmente por mitades, es decir, cada 2 años se renueva la mitad. Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere tener 10 años de antigüedad en la matrícula y las mismas condiciones que para ser integrante del Consejo Directivo, que son, creo,
tener 3 años, domicilio real en la ciudad, en el departamento judicial donde es miembro del tribunal, y o bien tener estudio establecido, dice la ley. Entiendo que el establecido se refiere a fijo o habitual en la ciudad por un plazo no menor a 3 años. Esas son las condiciones que se requieren para ser miembro del Tribunal de Disciplina. Bueno, como decíamos, duran en sus funciones 4 años y son elegidos por mitades de forma bianual, renovados. Y para las causales de excusación y recusación de los distintos miembros del tribunal se aplican las normas del Código Procesal Penal. De ahí que decíamos que era una de las normas que estaba en juego cuando hablábamos del marco normativo. Las normas, el Código Procesal Penal establece las causales de recusación y excusación en el artículo 47, y la que, al menos en nuestra experiencia, la más habitual en el caso disciplinario es el inciso 13, que dice cuando, puntualmente el inciso 13 dice, lo leo para ser más preciso: cuando se den circunstancias que afecten la independencia o imparcialidad. Esa es casi la exclusiva causal que puede haber. Puede darse el caso de que haya sido denunciante antes o que se dé alguno de los incisos anteriores del artículo del Código Procesal Penal. Pero fundamentalmente se da a veces y habitualmente por el hecho de que, al menos esto es una opinión que entendemos nosotros desde nuestra experiencia en el tribunal, los distintos miembros que integran el Tribunal de Disciplina, por lo general, como no, el rol de integrante del Tribunal de Disciplina no implica incompatibilidad ninguna y no traba el título, sino que se puede ejercer la profesión normalmente, por lo general quienes son miembros de un Tribunal de Disciplina desarrollan su actividad dentro del departamento judicial, donde también juzgan a sus pares. Y desde ahí se puede dar algún conflicto de intereses por un conocimiento o circunstancia que afecte la imparcialidad del integrante. No obstante lo cual, es importante tener en cuenta que esto tiene que ser de carácter restrictivo, ¿sí? Se tiene que estar a la competencia y a la intervención del miembro del tribunal. Las excusaciones son de carácter excepcional, tienen que estar fundadas, y esto viene un poco de la mano de no desplazar el principio del juez natural y todas las implicancias que ello tiene. Así que solamente en casos excepcionales se puede declinar la intervención y justificar la no participación en una causa por parte del miembro. Eso es un poco la generalidad del Tribunal de Disciplina y de los distintos integrantes. Decíamos que cuando un tribunal recibe la causa, se desarrolla lo que se llama procedimiento disciplinario. Ese procedimiento disciplinario está regulado por la ley, como decíamos, la 5177, que en el artículo 50 dice que el colegio de provincia deberá dictar el reglamento al que deberán sujetarse los distintos colegios departamentales. Ese reglamento, establecido por el artículo 50, tiene, a partir del artículo 60 y siguientes, establecido cuál es el procedimiento ante el Tribunal de Disciplina. Recibida la causa por el Tribunal de Disciplina, como en las condiciones que recién hablábamos, dice el primer artículo, dará traslado de las... primero decidirá la apertura de la causa. Es importante tener en cuenta esto. Primero se decidirá la apertura de la causa por auto fundado o su archivo. ¿Qué se entiende por auto fundado? Se ha hablado muchísimo sobre qué se entiende por auto fundado, por el tema de que si se hace un mérito sobre el fondo de la causa, podría llegar a hablarse de un prejuzgamiento. Y el tribunal, antes de dar traslado para que el imputado se defienda, no puede hacer estimaciones de valor sobre el mérito de la causa. Entonces, en distintas jornadas se ha debatido intensamente este tema y se llegó a la conclusión de que la condición de auto fundado se abastece solamente con la invocación de la norma infringida. Es decir, se lo está investigando por posible comisión al artículo tal de las normas de ética profesional. No hay otro juicio de valor que se pueda hacer, so pena de caer en un posible prejuzgamiento. Así que el tribunal, con la sola invocación de la norma que está infringida, cumple esta obligación legal de decidir la apertura por auto fundado. Se da el caso también, y es muy habitual, que
dado lo acotado del procedimiento, como decíamos, en el ámbito del Consejo, las causas vengan con una imputación que a criterio del tribunal, por ejemplo, el Consejo decide hacer lugar a la formación de causa por posible infracción al artículo tal de la ley de la 5177 de normas de ética profesional. Se ha dado el caso de que el tribunal ha visto o ha entendido a su criterio que hay otra norma infringida o puede darse la comisión de otra falta ética. Entonces ha habido casos en los que se ha redireccionado la calificación que prima facie hace el Consejo Directivo y se da traslado invocando la norma que a criterio del tribunal estaría en juego. A pesar de que el siguiente artículo del procedimiento disciplinario, del capítulo del procedimiento disciplinario, dice que el tribunal dará traslado de las actuaciones. Con esto implica que dar traslado, no dice citará para que se defienda sobre tal tema puntual, dice dará traslado de las actuaciones al imputado para que presente su defensa y ofrezca la prueba que hagan a su derecho. Entendemos que ese traslado de las actuaciones implica cualquier calificación que haya hecho previa el Consejo Directivo y que pueda haber complementado el Tribunal de Disciplina, ¿sí? Con lo que también hay que tener en cuenta acá, cuando decíamos que tiene neto corte penalicio el procedimiento disciplinario, precisarlo bien para que el matriculado sepa de qué se está defendiendo, ¿sí? Ha llegado el caso de que se ha elevado causas que hemos visto en otros departamentos y en otros en otras situaciones, causas que han llegado al Tribunal de Disciplina por la posible, no resultando la causa manifiestamente improcedente, se eleva al tribunal. Nosotros damos traslado de las actuaciones así sin más, y viene el matriculado y nos dice de qué me estoy defendiendo, cuál es el tipo disciplinario que está en juego. La causa podría parecer que no es notoriamente infundada y ustedes me dan traslado de las actuaciones, con lo que hay una praxis, se ha generado entre el Consejo y el Tribunal, al menos en el Departamento Judicial que es nuestro, de determinar fehacientemente, cuando hace el auto de elevación el Consejo, cuál es la norma que está en juego y está infringida, y eso es ratificado por el tribunal cuando da traslado, ¿sí? Así que bueno, el tipo penal investigado tiene que quedar absolutamente claro para evitar nulidades o situaciones como la que acabamos de comentar. Decíamos que el recibida las actuaciones por el tribunal y dispuesta la apertura por auto fundado, deberá dar traslado de las actuaciones por el término de 15 días hábiles. ¿Para qué? Y acá sí viene la obligación y el momento de defenderse con todos los elementos con que cuente, presente la defensa y ofrezca las pruebas que haga a su derecho. Es importante tener en cuenta acá porque se ha generado una situación que nos ha involucrado durante mucho tiempo. Felizmente se ha saneado al Consejo Directivo y a los tribunales de disciplina, porque la ley establece que el traslado a el imputado para que haga su defensa y presente su prueba deberá hacerse en los domicilios que tenga denunciado en el respectivo legajo. Cuando hablamos de domicilios, hablamos de domicilio real y legal, ¿sí? La ley lo prevé expresamente. Se ha dado una práctica muy habitual durante mucho tiempo que los que tienen bastante antigüedad o mayor antigüedad en la matrícula no actualizan el domicilio en el legajo. Por ahí el domicilio real, cuando hace 20 años se matriculó, era uno, hoy es otro. Entonces se cursan notificaciones a los domicilios que surgen del legajo, donde probablemente el matriculado no viva o no tenga su estudio, o sea, ni el legal ni el real, y eso ha generado innumerables inconvenientes que derivaron en una acción contenciosa administrativa de un colega que dijo: me juzgaron en rebeldía porque había sido notificado a los domicilios que él tenía constituido en el legajo, que no eran ni su domicilio actual real ni el domicilio de su estudio. El tribunal nuestro tribunal ha sentado opinión firme al respecto, que no es otra que la que fue a la postre concordante con la resolución que se dictó. Esta situación generaba que a lo mejor muchas causas, ante la imposibilidad de notificar, estuviesen demoradas sine die y no se podía avanzar ni desde el Consejo ni desde el tribunal.
el Colegio de Abogados de Provincia, en las jornadas de Necochea, que creo que fue en el 2016, dictó lo que para nosotros fue una resolución que saneó esta situación de indefinición con el domicilio, que dice que, creo que es la resolución 26, que dice que el colegio cumple con su obligación legal enviando la notificación que fuere al domicilio que tiene denunciado. Ahí se termina la obligación del colegio, la obligación de tener actualizado el domicilio del letrado, y no puede ser cargada al colegio o al tribunal en este caso. Nosotros como tribunal ampliamos un poco esa resolución diciendo que obviamente el solo envío de la notificación o el emplazamiento para hacer la defensa al domicilio real y al domicilio legal cumplía con la obligación impuesta al tribunal, sino que es más, dado que el domicilio legal tenía el carácter del ex 101, no sé cuál es hoy el código, del Código Civil, el domicilio especial del Código Civil, ese carácter y esa situación de no mantener actualizado el domicilio no podía enervar la secuela y el desarrollo regular de la causa. Es más, entendió el tribunal en algún caso que no tener domicilio actualizado no solo que era un impedimento, sino que era una falta adicional a la falta en juzgamiento. Si del transcurso del devenir de la causa se tomaba nota de que un colega juzgado por delito ético cualquiera no tenía el domicilio actualizado, eso podría dar lugar a que se hiciese una nueva causa porque era una falta adicional a la que se estaba juzgando. Desde ahí se tiene con el envío de la notificación respectiva, sea de emplazamiento, de notificación de sentencia, de prueba, a los domicilios que tuviese actualizados, por cumplida la obligación legal de emplazarlo en lo que nos establece la ley en el domicilio real y legal. Dicho esto, y una vez vencido el traslado, para ofrecer esos 15 días hábiles para ofrecer la prueba y presentar la defensa, el tribunal recibe... es importante tener en cuenta acá que todo este procedimiento del que nosotros estamos hablando, hacemos un pequeño paréntesis en este sentido, todo este procedimiento del que nosotros estamos hablando lo estamos focalizando, fíjense ustedes, casi exclusivamente en el profesional denunciado, a pesar de que cuando arrancamos la charla dijimos que también hablábamos de quiénes pueden ser denunciantes, ¿sí? ¿Y por qué decimos que se focaliza casi excluyentemente en el abogado y en el profesional que está denunciado? Porque la ley le reserva al denunciante un rol muy acotado, 5177, que dice que el denunciante no adquiere la calidad de parte. Es decir, agota su intervención con la promoción de la denuncia. Viene denuncia y se terminó su intervención. A partir de ahí se genera la obligación de investigar en el órgano en el que delegó. Y por eso no adquiere la calidad de parte. No obstante lo cual, está obligado a brindar al tribunal toda la información que el tribunal le requiera en el momento que quiera, ¿sí? Tiene que estar a disposición del tribunal. Por eso decimos que el procedimiento disciplinario está enfocado casi exclusivamente en el denunciado, ¿sí? A pesar de eso, contestado el traslado para que del artículo que decíamos que de los 15 días para que el imputado presente la prueba y haga su defensa, ahí sí la ley les reserva una nueva actuación al denunciante con un segundo traslado, que viene a ser una especie de segundo traslado de sede laboral donde el escrito de defensa y ofrecimiento de prueba que presentase el denunciado, el profesional encausado, se le dará un traslado. El artículo 66 del reglamento dice que se dará un traslado al denunciante, pero está condicionado ese traslado. Generalmente es mal interpretado y mal usado por el denunciante porque vuelve a la carga con cosas que ya dijo, reedita cosas que ya dijo o incorpora cosas nuevas que altera el principio de igualdad, ¿no? Porque el traslado está condicionado a ofrecer pruebas sobre los hechos nuevos denunciados si los hubiere. O sea, si del escrito de defensa y ofrecimiento de prueba no hay un hecho nuevo que amerite que el
denunciante ofrezca prueba, no debería hacer ninguna manifestación, no puede reeditar, no debe reeditar lo que ya dijo en su denuncia. Se habló mucho también en estas jornadas del que les comento de si había casos en los que podía obviarse ese segundo traslado, es decir, en criterio del tribunal no hay hechos nuevos sobre los cuales se amerite dar un traslado para que se ofrezca prueba si tuviese el denunciante, si era necesario correr ese traslado, y se concluyó que sí, primero para evitar cualquier futura nulidad y porque, segundo, hacer un análisis de si había hechos nuevos incluidos, también era hacer un análisis sobre el fondo o prejuzgar por parte del tribunal, así que haya o no hechos nuevos, el traslado se da inexorablemente. Contestado ese traslado, vencido el plazo, que es por 5 días, se recibe la causa prueba. El tribunal en materia de prueba tiene amplísimas facultades. La facultad instructoria del tribunal es amplia y no está constreñida solamente al ofrecimiento de prueba que hagan las partes. No obstante, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de lo acotado de la intervención del denunciante en el proceso disciplinario, si ofrece prueba cuando hace la denuncia, la prueba se le produce igual. Por el tema del principio de amplitud de la prueba, más allá de que no adquiera la calidad de parte, si ofreció prueba, la prueba se le produce y se le da la oportunidad de que la produzca y la termine, ¿no? Acá con el tema de la prueba decíamos que es muy importante la facultad instructoria del tribunal, que puede negar total o parcialmente. Con el tema de la prueba se da un poco, viene de la mano de lo que hablábamos hoy, de hay que ser prudente y tener en cuenta el tema de hacer jugar el principio de amplitud de la prueba con el condicionamiento que implica para el tribunal tener 2 años para dictar sentencia. Porque se ha dado el caso de causas en las que viene un denunciado y ofrece una prueba pericial caligráfica o psiquiátrica y no hay peritos designados y hay que oficiar a la oficina pericial o a otros departamentos judiciales, con lo que producir ese tipo de prueba necesariamente llevaría al fenecimiento de la causa por caducidad, porque estamos hablando de 2 años y cuando se produce la prueba por lo general ya ha transcurrido un lapso más que considerable, que es el del traslado, el del segundo traslado, o sea que nos queda muy poco margen como para producirla tranquilamente. Entonces hay que ser prudente y ver qué prueba se puede admitir y qué prueba no sobre el horizonte de la obligación que tiene el tribunal de dictar sentencia dentro de los 2 años. Eso está claro, ¿no? Bueno, producida la prueba, la producción de la prueba es exactamente igual que en materia civil, no hay ninguna diferencia. Es importante tener en cuenta que en cuanto no esté regulado se aplica en el procedimiento las normas del procedimiento civil, es decir, lo que el reglamento y el procedimiento ante el tribunal de la ley 51/77 no regule es de aplicación supletoria al Código de Procedimientos en materia civil y comercial. Con lo que la prueba no dista mucho de la prueba de un procedimiento civil común, producida y terminada la cual el tribunal dicta el llamamiento de autos para sentencia, clausura la etapa probatoria y dicta el llamamiento de autos para sentencia, que en este caso es importante saber, no muchos lo saben, que dentro del 5.º día de notificado el llamamiento de autos para sentencias, el profesional imputado puede alegar sobre la prueba y el mérito de la prueba producida. Es una facultad que le otorga la ley, que no en muchos casos se utiliza, pero es una buena oportunidad para, si tiene algo que decir sobre la prueba o resaltar alguna prueba que produjo y es de su interés, eso se debe hacer dentro del 5.º día de notificado de llamamiento de autos para sentencia, que se notifica por cédula, obviamente, ¿no? Se firme el llamamiento de autos para sentencia si no hay alegatos que agregar y no hubiese ninguna cuestión que a criterio del tribunal amerite alguna medida para mejor proveer o alguna cuestión diferente, se pasa la causa a sentencia. Pasar la sentencia significa sortear el miembro que va a preopinar y después circularizarla entre los restantes miembros para determinar si hay unanimidad o alguna disidencia y dictar el fallo correspondiente.
Esa sentencia se notifica, ahora vamos a hablar cuáles son las posibles sanciones que establece la ley que se pueden aplicar. Esa sentencia se notifica y dentro de los 10 días se notifica obviamente al denunciado o al profesional encausado o encartado, al infractor, no así al denunciante por no adquirir la calidad de parte, como decíamos hoy. Se notifica al imputado y el imputado dentro de los 10 días de notificado puede presentar el recurso de apelación. El recurso de apelación se presenta ante el fundado, ante el Tribunal de Disciplina, y si lo declara admisible y temporal el Tribunal de Disciplina, ahora voy a aclarar por qué admisible y no solamente temporal, es importante esto. Temporal obviamente es un cálculo de plazos, si está dentro del plazo se eleva al Consejo Superior del Colegio de Abogados de Provincia para su tratamiento. ¿Y por qué digo también si es admisible? Porque hay sanciones que se imponen. Acá es importante saber cuáles son las sanciones por ahí para tener una mejor comprensión. El artículo 28 de la ley 5177 establece distintas graduaciones y distintas sanciones que puede aplicar el tribunal. Esas sanciones van desde la advertencia individual, que es la más leve, creemos que y lógicamente que va en orden ascendente en cuanto a gravedad. La primera sanción posible es la advertencia individual, la segunda es advertencia en presencia del consejo directivo, la tercera es multa, la cuarta es multa de hasta 100 yus arancelarios, es hoy día, que no es un importe menor. Suspensión en la matrícula hasta 2 años y exclusión. Ahora bien, ¿por qué decíamos si es admisible? Porque para que sea abierto el recurso en los casos de sanciones del inciso primero de este artículo 28, cuando el tribunal impone la sanción de advertencia individual o advertencia en presencia del consejo directivo, para que se abra el recurso necesariamente tiene que haberse alegado la prescripción. Eso lo establece la ley, no es una cuestión jurisprudencial ni una elaboración del tribunal. La ley establece que si no se alegó la prescripción cuando el imputado hizo la defensa, ante una sanción de advertencia individual o advertencia en presencia del consejo directivo, aunque esté en tiempo, no se abre el recurso. Por eso estábamos hablando del tema de la admisibilidad al que me refería. Como decía, la sanción de exclusión está condicionada, no se puede aplicar en cualquier caso, condiciona, el tribunal puede aplicarla solamente en el caso de que el profesional denunciado tenga por 3 veces aplicada, no menos de 3 veces, aplicada la sanción máxima de suspensión, que es de 2 años en la matrícula, o por haber sido condenado en delito de instancia pública privada doloso, obviamente. En ese caso puede ser impuesta la sanción de exclusión, no en otro, ¿sí? Como decíamos, abierto el recurso, se elevan las actuaciones para que el Consejo Superior de Abogados de Provincia trate el recurso, y contra esta decisión del Colegio de Provincia, del Consejo Superior, se puede articular el recurso, y ahí estábamos un poco en el último de los cuando hablamos del marco normativo, la última referencia que hacíamos, se puede articular el recurso del artículo 74 de la ley ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la ley 12.008, contra la sentencia del tribunal, el recurso por ante el Colegio de Provincia, y contra la sentencia del Colegio de Provincia, el recurso por ante los tribunales contenciosos administrativos, ¿sí? Ese es el plazo y el tema recursivo. Es importante tener en cuenta también, en cuanto a las sanciones, que para las sanciones de advertencia individual o advertencia en presencia del consejo directivo se requiere mayoría 2/3, ¿sí? Mientras que para las sanciones de los incisos 3º, 4º y 5º del artículo 28, es decir, para la sanción de multa, para la sanción de suspensión, para la sanción de exclusión, se requiere el voto de 2/3 partes, o sea, se necesitan 4 votos de los 5, ¿sí? Mientras que para la sanción del artículo del inciso primero se requieren solamente 3 votos. Eso en cuanto al tema apelatorio.
está claro más o menos hasta acá, se entiende, dudas, consultas, cualquier cosa me levantan la mano, no hay ningún inconveniente, lo volvemos a charlar. Ese es un poco el panorama del tema del procedimiento disciplinario. De mi lado quedaría solamente, para no fatigarlos más, salvo que después ustedes estimen necesario volver sobre algún tema de los que hemos hablado, charlar un poquito sobre cuáles son los criterios jurisprudenciales en materias de accidentes de tránsito, y acá entramos de lleno al tema que es central de las jornadas, que es la responsabilidad civil y penal por accidentes de tránsito. ¿Cuáles son los antecedentes o las sanciones en materia disciplinaria? La ley 5177, cuando hablábamos de los diversos artículos y capítulos que se refieren al ámbito disciplinario, establece en el artículo 58 y en el artículo 60 una serie de obligaciones y prohibiciones para el abogado. Cuando hablamos de las prohibiciones, puntualmente, la ley dice, y es lo que se refiere a al tema central de este ciclo de charlas, nosotros entendemos que el juzgamiento y la sanción de la conducta del abogado en casos de accidentes de tránsito se vincula con dos prohibiciones del artículo 60, que son la del inciso sexto, ¿sí?, y la del inciso octavo. El inciso sexto dice que es procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, y el inciso octavo dice requerir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados la obtención de asuntos, ¿sí? Hoy día el tema de la captación y el uso de influencias para obtener asuntos por parte de los colegas es un tema muy sensible a nuestra profesión. Y hay un trabajo muy interesante de los doctores, hay un libro, Malamud, que es Ética de la Abogacía y Potestad Disciplinaria, que dicen que necesariamente estos dos incisos del artículo que hablan de las prohibiciones del abogado referidas a este tema se vinculan con la dignidad humana. Y me parece muy atinado lo que se dice. Esa dignidad humana trasladada a la abogacía, ¿sí?, implica ni más ni menos que tres conceptos fundamentales, que son seriedad, gravedad y decoro. Esos tres principios son los que están en juego cuando hablamos de actuación irregular del abogado en el ámbito de los accidentes de tránsito. Son principios que la ley nos obliga a respetar y cuya transgresión dolosa da lugar a la intervención y al desarrollo de la potestad disciplinaria del colegio. Yendo puntualmente a cuáles son los antecedentes en materia de accidentes de tránsito, de las sanciones, un poco a la jurisprudencia, que es lo que se ha decidido generalmente en tema de denuncias por actuación de abogados en causas de accidentes de tránsito, hay que hacer un distingo de cuál es el tipo legal que se está analizando. Es muy casuístico. ¿Por qué? Porque si bien el hecho central es la captación irregular de un asunto, ¿sí?, o procurarse un asunto por medios que no son adecuados, no siempre es el tipo legal investigado y sobre el cual se puede dictar sentencia. Ha habido casos cuando es sobre este tipo legal puntual, es decir, bueno, lo que se está discutiendo en la causa disciplinaria es la captación irregular de un asunto. Por lo general la sanción casi excluyentemente es la sanción de suspensión, y entendemos que eso tiene un motivo y una explicación concreta, y es ni más ni menos una cuestión lógica, que es la mayor sanción posible que se puede aplicar. ¿Por qué? Porque dijimos en la escala de las sanciones del artículo 28, advertencia individual, advertencia en presencia del consejo, multa, suspensión y exclusión de la matrícula. La de exclusión de la matrícula, que sería la que por gravedad le sigue a la suspensión, está condicionada a ser impuesta en casos puntuales, que es cuando hay una condena por delito doloso o bien ha sido suspendido por 2 o más veces por el plazo máximo de la pena el letrado, con lo que la sanción
más grave que quedaría sería la de suspensión. De ahí que se aplique por lo general jurisprudencialmente en casos de captación de casos la sanción de suspensión. Ha habido en distintos fueros hay distintos criterios, pero por ejemplo, esto es cuando estamos hablando de que el hecho investigado es la captación en sí, pero hay casos que son derivados de una actuación irregular en un accidente de tránsito por un letrado. Por ejemplo, ha habido un caso que, si mal no recuerdo, fue en San Juan, que tuvo mucho difusión, de un estudio que era de los conocidos por tener gran cantidad de asuntos y casos de accidentes de tránsito, y se pudo concluir y se pudo probar que tenía innumerable cantidad de demandas con los mismos testigos, por ejemplo. Es decir, distintos hechos, distintos accidentes, si las demandas iniciadas por el estudio, siempre los testigos presenciales que habían visto eran los mismos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se impuso la sanción de 2 años, que es el máximo que se puede imponer. En otro caso, pero en ese caso, pues, lamentablemente no se pudo llevar a cabo porque se decretó la prescripción. En otro caso, el Tribunal de la Capital Federal, por ejemplo, se da mucho también vinculado con este caso el tema de la rendición irregular de cuentas. Es decir, muchas veces se da facultades para percibir a letrados que tienen poca relación y derivados de un inicio de relación profesional bastante irregular con el letrado. Muchas veces las víctimas ni siquiera conocen a los abogados. Entonces se da el tema de la rendición irregular de cuentas, es decir, se percibe y no se le hace entrega al cliente el total de lo percibido. En este caso hay antecedentes, por ejemplo, de una sala del Colegio de Capital Federal, en la que el colega reconoció la falta, devolvió el dinero y a pesar de eso hizo un resarcimiento económico, y aún así el tribunal le puso un apercibimiento, más allá de que se había llegado a un acuerdo. En este caso puntual, olvidé decir algo que también es importante. Hay que tener en cuenta que la causa disciplinaria no es susceptible, el procedimiento disciplinario no es susceptible de renuncia ni desistimiento, con lo que una vez que se promovió la denuncia no se puede venir a decir yo compuse la relación entre los colegas o entre el cliente y el colega, porque no es susceptible de denuncia ni de renuncia ni desistimiento. Denunciados los hechos y decretada la intervención del tribunal, no es posible renunciar al procedimiento o desistirlo. Ese es más o menos el criterio jurisprudencial general, con lo que como colofón sería importante tener en cuenta que la sanción de multa, la sanción de suspensión también obedece a que la sanción de multa muchas veces, que es la que precede en orden de gravedad, muchas veces, como estamos hablando de que tiene un tope de 100 yus arancelarios, si bien el procedimiento disciplinario no persigue un resarcimiento y no es la órbita para buscar un resarcimiento, por ahí hay un desequilibrio manifiesto entre la imposición de una multa a la luz de ciertas indemnizaciones que no fueron rendidas en forma por el letrado. Imponer una multa muy leve queda como una desproporción, de ahí que justifique la imposición de una sanción de suspensión. Bueno, esto yo creo que ha sido un poco los 4 aspectos que nosotros queríamos con la gente del Instituto de Derecho conversar, que reitero, son fundamentales en el ámbito disciplinario, con lo que si ustedes, ahora quedo a disposición de ustedes para que me hagan las dudas, consultas, aclaraciones, comentarios que consideren. ¿Ha quedado más o menos claro? ¿O no ha quedado nada claro y por eso tampoco? Cualquiera de las dos cosas puede ser razón del silencio, así que los escucho, no sé si tienen alguna duda, si no, de mi lado ha sido
Obviamente que aclaro que esto ha sido un panorama muy somero de lo que es el procedimiento disciplinario y muchas cuestiones, implicancias, pero bueno, la idea era ver, porque hay una realidad en el procedimiento disciplinario en una causa por accidentes de tránsito o vinculada al tema central de estas jornadas, no es distinto al procedimiento en cualquier causa. Es el mismo en el procedimiento, las normas en juego, la potestad disciplinaria, las normas en juego, el procedimiento disciplinario y los antecedentes jurisprudenciales son más o menos similares a las distintas causas. Así que se dio un panorama más o menos somero para tratar de focalizarlo en el tema central de estas jornadas, que era la responsabilidad civil y penal en los accidentes de tránsito. Así que un análisis más pormenorizado del tema nos llevaría más tiempo del que disponemos, así que bueno, ha sido la idea de dar ese panorama breve. ¿Alguna duda, consulta, opinión? Bueno, me voy a quedar con que he sido lo suficientemente claro como para que por lo menos déjenme con esa ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces eso ha sido todo. Natalia, muchas gracias a todos los que han participado. Aclaro que es importante un dato más. Cuando yo agradecía esta participación en las jornadas, en mi nombre y en nombre del Tribunal de Disciplina que represento, me parece que vale la oportunidad para decir quiénes son los integrantes del Tribunal de Disciplina de nuestro colegio, que desinteresadamente y con no pocos inconvenientes realizan la tarea, a veces no tan grata, de juzgar a sus pares. Nuestro tribunal está integrado por el doctor Juan Ojea Espil como presidente, el doctor Atilio Roselo como vicepresidente, el doctor Ricardo Martínez es el secretario, los doctores Jorge Sebastián Juan Corena y Claudia Bogliolo los vocales, y el abogado relator soy yo. Nosotros estamos, si bien el Tribunal de Disciplina, la mesa de entrada funciona de lunes a viernes en el horario del colegio de 8 a 2 de la tarde, nosotros martes y viernes yo estoy personalmente para cualquier duda, consulta, gestión que quieran o comentario que quieran acercar al tribunal, estamos en el primer entrepiso, así que para cualquier cosa que necesite estamos a disposición. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias.